Hoy vamos a hablar un poquito de desreferencia y la referencia. Para empezar, quisiera empezar con la desreferencia, que es el clásico asterisco. Entonces, dice que cuando encontramos un asterisco en nuestro código y no es una fórmula, lo que esperaríamos es que vamos a trabajar con memoria. Entonces, si encontramos algún tipo de variable, este es el tipo, y un asterisco, lo que significa es que vamos a crear memoria. Y si encontráramos el asterisco atrás de alguna variable que ya hemos creado, lo que significa es que vamos a acceder a memoria. Entonces, en este caso, como pueden ver, un int asterisco x lo que significa es que vamos a crear un puntero de integer. Entonces, como bien en el new, crearíamos espacio en memoria en el heap y se almacenaría la dirección en x. Entonces aquí pueden ver el heap, el new int crearía un cuadrito. En este caso asignó la dirección 0x100 para el int 1 y esto se lo traería a x con la dirección de memoria. Y en este caso, si quisiéramos acceder a la memoria de nuestra variable x, no simplemente ponemos x, sino que utilizamos la de referencia, así accedemos a memoria e imprimimos el valor que hay dentro. X está viendo a x100 cuando usa la de referencia, lo que pasa es que la flechita va hacia el cuadro, por decirlo de alguna manera, y se trae el 1. Aquí aplica la de referencia y muestra el 1. Operador de referencia. Este operador es bastante sencillo, tiene más utilidad en una función que usar un medio del código, pero de igual forma puede llegar a ser útil. En este caso creamos memoria en el stack, que viene siendo ese cuadrito de x igual a 1. Aquí nosotros no nos damos cuenta de a qué memoria se asignó o qué. Simplemente sabemos que podemos acceder al 1 mediante x. Entonces es muy simple, aquí está el stack y sabemos que hay un cuadrito que apunta a 1 y por debajo hay una dirección de memoria que tal vez no nos interesa o tal vez sí. Entonces podríamos adquirir esa dirección si creáramos otro cuadrito de y, un puntero exactamente, y le diéramos la dirección memoria de x. Entonces agarramos esta memoria, como pueden ver es un signo de pregunta, ¿podríamos agarrarla? Pues sí, si agarráramos x y ponemos la referencia, lo que haría es traer la dirección hacia y. Entonces y va a valer 0x100 y podemos acceder con la referencia para que nos muestre 1, o si mostráramos solo y, mostraría nuestra dirección de memoria. Ahora, cuando tenemos que usar la desreferencia objeto, un objeto o la referencia. En este caso, vamos a definir dos objetos para que se entienda en el ejemplo. Un objeto en el stack y vamos a definir un puntero. Este puntero se almacena en el stack, pero el nuevo objeto se va a almacenar en el heap. Entonces, aquí hay que tener en cuenta unas cosas. El objeto obj, al solo ser el objeto, igual con cualquier tipo de variable, sea integer, string, cualquiera, si no tiene ningún tipo de valor como la referencia o la referencia, lo que significa es que va a crear una copia exacta de nuestro objeto. Sin embargo, cuando termine el método, esta copia exacta va a ser eliminada y nuestro objeto x se va a ver intacto, no va a cambiar de ninguna manera, porque como bien lo dijo, esto es una copia y cada copia muere después de que termina su método. Ahora, si apuntáramos este tipo de objeto, al ser una desreferencia, tenemos dos maneras de pasárselo. En este caso podríamos pasarle y ya tiene una dirección de memoria, o podríamos pasarle a x con referencia para obtener una dirección de memoria.
Y al ser memoria directa, este objeto sí se va a ver modificado por el método. Y el único que va a morir es el apuntador, no el objeto. El objeto como tal, OIJ, lo único que está haciendo es señalar memoria. Y este OIJ, cuando termine el método, va a ser eliminado, más el objeto no va a ser eliminado. Entonces este objeto va a seguir con los cambios que ocurrieron dentro del método. Ahora, la referencia. La referencia tiene cierta utilidad, ya que la idea de recibir un objeto por referencia es que no sea nulo. Entonces podríamos aprovecharnos de eso para garantizar que no vamos a tener un objeto nulo. Aquí hay dos maneras. En este caso podríamos pasarle el objeto X, que va a entrar perfectamente porque esto hace un aliasing. Ahorita vamos a hablar un poquito más del aliasing. Y va a ser muy similar al puntero, porque adentro, si ocurre alguna modificación, va a modificar nuestro objeto. Sin embargo, igual que los demás, OBJ2 va a ser eliminado cuando finalice el método. Y si quisiéramos pasar nuestro objeto Y, tenemos que enviarle el objeto, no la dirección. La dirección va a ser denegada, entonces tendríamos que desreferenciar al menos una vez, dependiendo a cuántos apuntadores de punteros estemos trabajando, y ahí recibiría el objeto y se vería modificado de igual manera. Ahora sí, el aliasing. Esto lo que es muy similar a un sobrenombre. Lo que pasa es que creamos una especie de objeto que va a ser nuestro mismo objeto, pero va a ser llamado de otra manera. Cuando me refiero a ser llamado de otra manera es que no va a seguir siendo X, o no va a seguir siendo puntero Y, sino que es como una forma de darle otro nombre, pero sigue siendo nuestro mismo objeto. Entonces, un ejemplo para entender este problema es que si alguien se llama Manuel y como apodo le dicen Galleta y llaman a Galleta, Manuel es el que va a responder. No es que Manuel se va a dividir y va a salir Galleta de su interior, no, Manuel es Galleta. Entonces no importa cuál llame usted, que siempre va a ser Manuel. Esa sí es la idea del aliasing, es como ponerle un apodo a un objeto, pero sigue siendo el mismo objeto. Ahora, para borrar memoria, cuando vamos a borrar memoria tenemos que asegurarnos de que por cada new va a haber un delete. Para eliminar vectores podemos usar el delete paréntesis cuadrados, es lo óptimo, pero también el compilador podría ser lo suficientemente inteligente para borrárselo por su cuenta. Entonces vamos a definir un par de casos. Vamos a definir un puntero de enteros que se va a llamar X, que va a apuntar a una primitiva de integer que tiene un valor 0. Y además vamos a crear un puntero de Y que apunta a X. Aquí, ojo lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo aquí es que Y está copiando la dirección de memoria de X. Entonces Y es capaz de borrar new in 0. Es capaz de borrarlo. Pero en este caso verán que la dirección de memoria quedó en Y también. Y si borramos nuestra dirección de X, Y va a quedar con una dirección basura, porque por lo tanto al haberla borrado ya no es accesible. Y si accesáramos con Y de alguna manera al objeto, precisamente no solo la dirección podría ser imprimida, no hay demasiado problema. Cuando accedamos al objeto, pues nos dará un problema de memoria inaccesible. En este caso, lo correcto al eliminar memoria es asignarle un null o null pointer, depende del que usen, es lo mismo. La idea es tener un estándar y usar el mismo. Son macros que apuntan al null, es muy sencillo. Entonces, lo ideal es cambiarlo a null pointer, y si nuestro programa tiene algún sentido, Y eventualmente tendría que ser cambiado a null pointer. Ahora sí, en este primer ejemplo
lo que va a pasar es que list, que nosotros no lo vemos como tal, pero va a estar apuntando a nuestro primer cuadrito, que es un doble apuntador a direcciones de memoria. Pues que esto significa es que esperaríamos que apunte al menos una vez más a dirección de memoria. Entonces ahora nos vamos al otro lado de asignación. Vemos que va a crear un nuevo integer y es un puntero. Entonces esperaríamos que cree otro cuadrito y ese cuadrito a su vez tiene que apuntar al menos una vez más. Entonces, como ven, creó un cuadrito más y le asignó su dirección de memoria inmediatamente. Este cuadrito aún no apunta a nada, no sabemos. Probablemente hay una cuestión numérica que desconocemos. Muchos números que se acumulan en el rank no son borrados, sino que se marcan como escribibles. Entonces probablemente haya un número muy grande adentro de ahí. Pero ahora vamos a esta instrucción. Dice que list va a crear un nuevo entero de 2. Entonces lo que va a pasar es que va a ir a crear un cuadrito en memoria y inmediatamente le va a asignar la memoria a nuestro apuntador. En este apuntador va a quedar 0x600, como pueden ver, y se le va a crear el número 2. Entonces, de tal forma que si quisiéramos acceder a 2 tendríamos que desreferenciar 2 veces. Luego en un viaje, una referencia, segundo viaje, la segunda referencia. Ahora, ¿cómo borramos esto? Ya que un poco más profundo. Entonces primero tenemos que empezar con la memoria a la que no se puede acceder si borráramos lo anterior. Entonces lo primero que eventualmente tendríamos que borrar es esto. Pero el delete no es como cuando mostramos un objeto, sino que él se ocupa la dirección de memoria para ser eliminada. Él se encarga de desreferenciar, por decirlo de alguna manera, y lo borrará. Entonces por eso el list solamente va a ser desreferenciado una vez. Entonces esto significa que cuando le demos al delete, el delete va a ir a esta memoria y la va a eliminar. Y ahora solo nos queda borrar un cuadrante más. Y eso es lo que hace esta dirección de aquí abajo. Le damos la dirección de memoria 0x500. Él viajará a este cuadrito y lo elimina. Y dirán ustedes, ¿si hay que borrar este cuadrito? Pues no, porque el stack se encarga de borrar sus propias variables. Entonces nosotros dejamos de pensar en cómo va a borrar esto, porque mi programa lo va a hacer. Si quisiéramos de alguna manera hacer un vector, pues el vector consiste en crear memoria contigua que puede ser borrada con el delete de paréntesis cuadrados, pero como puede haber memoria inaccesible en este caso que lo vimos aquí, pues habría que ir borrando memoria contigua. Entonces tendríamos que ir por list paréntesis cuadrado 0 y tendríamos que borrar esa memoria, ya que hay otro vector. Entonces hay que tener cuidado, probablemente lleve un algoritmo chiquitico de un for, eliminando cada una de las variables y eliminando finalmente esta memoria contigua que habríamos asignado. Usualmente se usa paréntesis cuadrados, pero poder hacer que sea lo suficientemente inteligente para no ocuparlo. Este es un breve resumen de cómo borrar memoria y cuándo se utilizan la referencia y la